No, que empezó como la desaparición de un adolescente. Sí, eso lo vi todo por la tele. Que se fue viendo en todas las redes sociales. Siempre termina siendo un show mediático. De la tele, del diario salió. Me acuerdo que la mataron. A los programas de Chimentos me acuerdo que hablaban del tema. Son muy exagerados los medios cuando pasa y después se olvidan y la cosa sigue sin resolverse. Después de lo que pasó en esa casa, a Melina la asesinaron, la pusieron en una bolsa e hicieron todo este recorrido que estamos haciendo nosotros ahora. Desde esta ladera patearon el cadáver en una bolsa, entre 3 de los que están detenidos. En el periodismo argentino, los crímenes de género son un espectáculo. Entonces, esta mujer asesinada o esta muchacha asesinada, ¿no? Fue su cuerpo rapiñado, o sea, maltratado y dejado muchas veces en un basurero como un despojo, y los medios completan ese trabajo. Esta parte que viene del comunicado es... Pasarla rápido. Es de una crudeza importante, sí. Obviamente lo aclaro por si hay alguien que es susceptible. Ya sea por la utilización de música incidental o por los distintos planos de cámara, primeros planos que se pueden hacer sobre las escenas del crimen o sobre cómo se ha encontrado el cuerpo en el caso de Ángeles, o distintas realidades que evidentemente lo que buscan es la espectacularización y que se privilegia entonces ese morbo a la información socialmente relevante. Que Melina Romero, la jovencita de tan solo 17 años, habría sido arrojada en estas turbias aguas aquella fatídica madrugada del 23 de agosto. Es una mirada exterior y espectacularizadora, o sea que atrae la atención morbosa y curiosa y la rapiña del ojo de la platea, de la audiencia. En la casa de Melina Romero en Ciudad Jardín, todo es desconcierto y angustia. Ya pasaron 20 días desde la misteriosa desaparición de la adolescente de 17 años y nada se sabe de ella. En principio creo que hay que tener en cuenta que se inscriben en lógicas de producción fordista que hay en los servicios de comunicación audiovisual y que son lógicas mercantilistas, lógicas clasistas y que también son heteronormativas. O sea, al espectaculizarlo hace su negocio, porque toman el sufrimiento de las mujeres como un negocio mediático. En todas las noticias siempre aparecía más asesinatos de las chicas y eso, que se morían. En algunos da la impresión que, bueno, como que se lo merecía por, o como dicen, se lo merecía por trola o se lo merecía por fiestera o lo que sea. No, yo creo que también de los medios deberían hacer mucho énfasis en el tema de que no haya más casos como este. Yo creo que eso es algo social. La prejuzgaron. El respeto hacia las mujeres. Algo habrá hecho para que le pase. Que había una cara que no conocías. Claro. La de un tipo que podía esperar a una chiquita de 16 años, vaya a saber cualesquiera pudieron haber sido los motivos, para matarla. ¿Cómo puede imaginarse uno que sucede esto? ¿Por qué un hombre mataría, daría muerte a una jovencita de 15 años de esa manera? Bueno, acá se especula que posiblemente un intento de propasarse con la jovencita, que la jovencita pretendió o anunció iba a revelar a su familia. A veces sabemos lo que es la violencia de género, a veces no. A veces seguimos pensando que son crímenes pasionales o intrafamiliares o simplemente desgracias. Igual creo que hay un corte muy claro generacional. Creo que en principio hay que remontarse al siglo pasado y al rol que tenía la mujer y que tenía el hombre. No hay nadie que desconozca que la mujer era un objeto de tutela del varón, ¿no? Si alguien lo desconoce, es bueno recordarlo. Incluso el Código Civil, que acaba de ser modificado,
tenía a las mujeres asimiladas prácticamente a idiotas, en el sentido que no podían tomar decisiones patrimoniales, por ejemplo. Pero la supuesta confesión de uno de los detenidos, con la terrible hipótesis de que la chica se habría resistido a un ataque sexual, devino en la peor de las sospechas y estos rastrillajes y allanamientos que hasta ahora no han dado resultados. Antes era una cosa común. Bueno, por ejemplo, si mataron a una mujer, bueno, ¿qué hizo? La cuerneó, ¿entendés? Lo primero que era, bueno, ¿por qué? Eso quiere decir que había una causalidad muy fuerte, digamos, ¿no? Que no es solamente los periodistas, sino que ya viene del Código Penal. ¿Sí? El Código Penal, si vos, hace muchos años, si vos matabas a tu esposa porque la encontrabas con un hombre en la cama, era una tipología particular. Escena a la que ingresan después otros 2 adultos, ahora hay varios detenidos, y que la convocan a tener sexo en grupo con todos ellos y que ante la resistencia la golpean y la matan. Esas desigualdades lo que están planteando es que todavía se considera que la mujer es objeto de posesión y de dominio. Y cuando vos sos un objeto y no sos una persona, hacen de vos lo que quieren. Te ponen y te sacan. Te llevo, te traigo, te traje. Entonces lo que se va construyendo a un fuego que verdaderamente es muy lento y de desigualdades es la legitimación de estas posesiones. Y que la forma más profunda y más terrible de esa posesión significa incluso apropiarse de la vida de la otra persona. Tapar las verdaderas heridas de defensa de Ángeles ante el ataque. ¿Que después podemos hablar a lo largo del programa? Si esto es un trastorno de personalidad de un hombre que nunca había atacado a nadie y tuvo ganas de matar, ¿no? Sí. ¿Cómo me siento? Mal, ¿cómo voy a sentir? Si fue el tipo, cosa que todavía no lo creo, no lo voy a llegar a creer. Me defraudó, pero me siento re mal. La mirada sobre los varones violentos es una mirada mucho más complicada y simplificadora. Tiene esas dos cosas. Es complicada porque nunca nadie se pone a pensar en la formación de ese hombre, por qué ese hombre desarrolló esa violencia. Eso implicaría pensar en el patriarcado, en la desigualdad, etc. Es algo demasiado abstracto para un periodista. Y simplificadora porque rápidamente dice, bueno, es una bestia. Bueno, habrá que determinar cuál fue el disparador de esta situación de alguien que evidentemente no está bien, ¿no? Porque el disparador de la locura. Claro, porque el monstruo que él llevaba adentro, evidentemente, si es así. Y es muy difícil hablar desde ese lugar y entender que dentro de esa violencia sexista hay una normalidad. Que la mayoría de las mujeres asesinadas no fue asesinada de la noche a la mañana, porque el tipo se levantó y dijo, hoy la voy a matar. El móvil del homicidio, fíjate, es una incógnita, porque ¿cuántos años convivieron, no es cierto, en esa casa y nunca pasó nada? 12 años. Es una red tan difícil de desandar. Creo que lo interesante sería justamente esto que estamos hablando, digamos, poder ver detrás de cada asesinato, no ver hienas, no ver monstruos, sino ver hombres criados en este sistema. Y a Melina, por ejemplo, la prejuiciaron un montón. Las otras 2 chicas no, fueron con más noticia y después se fue apagando un poco el tema, no de la misma manera que con Ángeles. Sí, me acuerdo mucho de la diferencia entre el de Lola y el de Melina. Y no justifica nada que a una persona le guste salir, estar de noche, hacer lo que quiera a su vida, no justifica nada de lo que le terminó pasando. Y tratarlos todos igual. Todos tienen la misma gravedad, o sea, las 3 están muertas. La justicia ordenó 6 allanamientos en busca de pruebas y datos sobre nuevos sospechosos, uno de ellos en un templo umbanda. Por eso esto abre otro paraguas también. A mí me lo proporcionó la justicia de Uruguay. Bueno, y entonces lo confirmamos ahora porque evidentemente a mí me lo dice una fuente policial
de aquí, de Buenos Aires. Hay una mirada con respecto a los femicidios o los feminicidios porque lamentablemente no se inscriben en el campo que deberían de una problemática social, histórica, cultural, sino que se los reduce a un hecho policial. No solo está en calidad de sospecha e indagada la madrina de Lola, sino que ya hace 2 o 3 horas tiene un abogado. Sí, no, quería mostrarte el momento de la detención de Hernán Tusinkevich, de este hombre que es un amigo de familia. Aquí está, este es el momento en que lo trasladaban anoche en carácter ya de detenido e incomunicado, de indagado. A ver, hablando de mayores, están presos un pibe de 16, un pibe de 17 y la verdad, un pibe de 20. Sí. Claro que el de 20 es mayor de edad a los efectos legales. Tiene un nivel de perversión muy alto que es necesario definitivamente modificar, porque además se suma a una pulsión en el marco de, sobre todo la televisión comercial, punitivista. Rápidamente pareciera que habría que determinar quiénes son los responsables y los motivos por los que se asesinó a una mujer. Pero los responsables no siempre tienen una correlación en los procesos de investigación, que es cierto, no tienen los tiempos televisivos. Y todavía estaban imputando a el padrastro y a su hijo. Por supuesto. Y bueno. Porque, digamos, la investigación apuntaba allí. El caso de Ángeles Rawson es un caso donde, ya habiendo tenido el caso Candela atrás, se volvieron a repetir los mismos errores en las coberturas. Hay una diferencia que hay que hacer. Una cosa es un error y otra cosa es un delito. En el caso de Ángeles Rawson se cometieron delitos. Por ejemplo, llevar menores de edad, compañeras de Ángeles Rawson, a un estudio de televisión y empezar a preguntarle si ella tenía algún problema con algún compañerito, etc. Es decir, se puso en riesgo la vida de esas personas. Porque si no hubiera sido el portero, y si hubiera sido un compañero, hubiéramos estado arriesgando la vida de esas chicas. Pero además, en otras coberturas del caso Ángeles Rawson, se hicieron reconstrucciones de cómo habría sido asesinada y cómo se había puesto el cuerpo en la bolsa de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se mira todas las intimidades de esa chica, que además tiene una familia. Dio aviso a la policía, la están buscando intensamente en el arroyo Morón. Ahí surge también todo el tema del control. La chica tenía 17 años y entró a este boliche durante toda la noche, cosa que está prohibida, ¿no es cierto? Era promotora también. Bueno, ¿no? Era promotora, cosa que también me decían está prohibida, claro, porque esto, por ser menor. Nos pasó, como en el caso de Melina, por ejemplo, que no solo se la responsabilizó de su propio asesinato, sino que se la puso como mal ejemplo. Entonces, el disparador era: hay que ver la ropa que usaba, hay que ver cuáles eran sus amistades, hay que ver los lugares en los que se iba. Hay que decir, Mónica, que Melina tenía un buen manejo de las relaciones públicas en vínculo con estos boliches, porque hoy la madre reveló que ella era promotora, relacionista pública de este boliche, del boliche de Juan. Y empezó como una búsqueda, igual que Ángeles, pero terminó como, bueno, se la buscó. No fue, como no hubo el mismo clamor social. Eso también te da cuenta de las víctimas de primera y las víctimas de segunda. Porque Ángeles era una chica, una buena estudiante, un primer promedio en su colegio, que ha visto su vida tronchada y tronchada la de toda su familia. Se performatea una alteridad positiva en la radio y la televisión, que tiene una contracara de una otredad negativa. La otredad negativa, ese otro a ser determinado, en este caso claramente fue Melina. Entonces, Melina no tenía sueños. Fue un encuentro sexual, que hubo sexo, que por ejemplo, Melina tuvo sexo con uno de ellos. Sí que hubo drogas y que hubo alcohol en esa reunión. Y que cuando se quisieron ir, se la emprenden contra Melina. Entonces ella misma fue la que produjo su eliminación de la sociedad construida con estas lógicas mercantilistas, clasistas y heteronormativas. Los comportamientos, las formas de placer, las formas de ocio, el tiempo libre, la fiesta de los adolescentes, que no deja de existir entre las clases altas, pero se lo coloca como un defecto moral, ¿no? Y ese defecto moral es casi que indeleble, una asociación indeleble, indisociable con el cuerpo de los pobres, ¿no? Donde está la pobreza hay peligro.
Fresca, simpática, como toda chica de 15 años, con esas ganas de vivir que contagian a los más grandes, ¿no, Carolina? Con esa luz, ¿no? Que tiene, o que tenía en realidad en esos ojos. Vamos a reconstruir lo que truncó una muerte absurda, ¿no? Los sueños que truncó una muerte absurda. Ahora Lola sí tenía la posibilidad de tener sueños. Lola sí tenía la mirada angelical, que posiblemente la tuviera, nadie dice que no, porque tampoco Lola es responsable de las lógicas clasistas que hicieron su cobertura o la cobertura periodística de su femicidio. Tenía que ser iguales todas, ¿no? Todas terminaron lo mismo, entonces habría que tratarlos a todos con la seriedad y la gravedad que tienen. La muerte no tiene nada que ver con el estilo de vida que hayan llevado ellas o cualquiera de nosotros.